en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quisiera que oremos antes de seguir. Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. En el nombre de tu Hijo. Amén. La segunda epístola a los Corintios es una de las cartas más personales de Pablo. En este documento inspirado por el Espíritu Santo, el siervo de Dios abre su corazón completamente para ministrar a la iglesia en aquella ciudad portuaria. Principalmente Pablo defiende su apostolado, ya que muchos habían sido hostigados para negar que él fuese verdaderamente un representante y un delegado de Cristo Jesús. Y al hacerlo, él enseña sobre otros temas, porque su prioridad no era defenderse, sino edificar a los santos en esta provincia romana de Acaya. Sería provechoso notar de manera general lo que enseña esta sección de la carta donde leímos. En los capítulos 6 a 9, Pablo hace apelaciones en cuanto a dos puntos. Primero, les exhorta sobre lo espiritual, capítulos 6 y 7. Número 2, su apelación tiene que ver con lo material, al instruirles sobre las ofrendas, capítulos 8 y 9. En los capítulos 6 y 7 les expone sobre su fiel compañerismo en el Evangelio, porque él quería que ellos mostrasen ese mismo compañerismo entre ellos al apartarse de la impiedad y al restaurar a los hermanos que caían en las artimañas del diablo y de la carne. Y en los capítulos 8 y 9 les instruye en cuanto a su apoyo material a favor del Evangelio. Cómo es que ellos debían apoyar materialmente la obra del Evangelio. Y aquí donde leímos capítulo 6, versículo 14, realmente capítulo 6 del versículo 11, un poco antes de donde leímos, hasta el capítulo 7, versículo 16, el Espíritu de Dios llama a los corintios y también a nosotros a separarnos del pecado para poder tener una plena comunión entre nosotros como hermanos. Los corintios debían separarse del pecado para entonces reconciliarse con Pablo. Eso es algo fundamental para poder entender bien el contexto del pasaje que leímos. Lo quiero repetir porque creo que es importante. Capítulo 6, versículo 11 al capítulo 7, versículo 16, el Espíritu Santo llama a los corintios a que se separen del pecado para reconciliarse con Pablo. Capítulo 6, versículos 11 a 13, ellos debían ensanchar sus corazones a Pablo. Capítulo 6, versículo 14 al 7:1, donde leímos, les hace el llamado para que ellos se separen de los incrédulos y de la maldad. Y otra vez, capítulo 7, versículos 2 a 4, son animados a admitir a Pablo.
se habían alejado de Él, debían admitirlo a Él. Capítulo 7, versículos 5 a 12, otra vez les pide que restauren y que consuelen al hermano que había caído. Y Tito es puesto como ejemplo de alguien que promovía la comunión. Capítulo 7, del 13 al 16. Y todo esto me lleva a abrir un paréntesis que considero increíblemente importante que consideremos en esta tarde. En cuanto al orden en que el Espíritu de verdad presenta la secuencia de estos temas que ya he señalado. Considero que el Consolador da a entender lo siguiente: el antagonismo hacia Pablo y hacia el hermano que había pecado venía de personas que, más allá de tener un espíritu divisorio, vivían en todo tipo de inmundicia. Vivían en todo tipo de inmundicia. Y lo que aprendo es esto, hermanos: que alguien que promueve el conflicto realmente está plagado de todo mal. El divisionista no es que tiene una debilidad, es una persona que está severamente afectada por la corrupción moral en general. Las contiendas provienen de personas, de individuos que tienen compañerismo con la injusticia, tienen comunión con las tinieblas, tienen una concordia con Belial, tienen una parte con el incrédulo, tienen un acuerdo con el templo de los ídolos. Son cristianos que están actuando conforme a la carne, o quizás son falsos creyentes porque realmente nunca se han convertido al Señor, y para poder dejar de actuar tan satánicamente tendrían que convertirse a Dios o salir de en medio de los inicuos y apartarse de ellos. Entonces creo que eso es algo que usted y yo debemos recordarnos en nuestras vidas. El espíritu divisorio indica que hay una vida realmente desordenada en una persona. Pero bueno, vayamos al texto que leímos, capítulo 6, versículo 14 al capítulo 7 y versículo 1. Y Pablo comienza esta sección pidiendo que no se unieran en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La idea detrás del yugo desigual es poner un yugo distinto sobre dos animales, o de poner dos animales distintos bajo un mismo yugo. También tiene la connotación de ponerle dos platos distintos, diferentes, a una balanza de las balanzas antiguas. Es un yugo desigual. Y la petición es que no se enyugaran y no se unieran con los incrédulos. Siempre cuando estudiamos y enseñamos la Biblia queremos ver el contexto para poder darle el sentido que el Espíritu Santo quiso darle a un pasaje. Usted y yo no tenemos el derecho de tomar un pasaje y aislarlo y darle el sentido que nosotros pudiésemos pensar que tiene. Es algo que no tenemos el derecho de hacerlo, y la realidad es que, aunque muchas veces este pasaje es utilizado para prohibir que un cristiano se case con una persona que no es creyente, o para prohibir que un cristiano se asocie con una persona que no es cristiana en algún negocio o una empresa, estrictamente hablando, ese no es el contexto de este pasaje. El contexto en este pasaje es el cristiano en general
apartándose de los malignos y de la maldad de ellos. Ahora, ¿yo creo que un cristiano deba casarse con un incrédulo? Claro que no, no estoy diciendo que lo puede hacer. Lo que estoy diciendo es, creo que este pasaje no tiene eso en mente. Hay otros pasajes en la Biblia que lo hablan más específicamente. Y entonces esto lo quiero considerar en cuanto a estas 5 preguntas que hace Pablo en los versículos 14 a 16. Porque él usa estas 5 preguntas para argumentar el imperativo que inicialmente les dio de que no se unieran en yugo desigual. Y las preguntas diríamos que son de carácter retórico, en el sentido de que no son con miras a recibir una respuesta, sino para afirmar el punto de vista que se está expresando. Y entonces consideramos estas 5 preguntas. Número 1, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Al considerar las palabras utilizadas, Pablo en otras palabras está preguntando ¿qué participación hay entre aquello que es íntegro y aquello que viola la ley de Dios? ¿Se fija? La respuesta es obvia, son preguntas retóricas, son preguntas que la respuesta es obvia y que ese es el mensaje que conllevan, que buscan transmitir. La segunda, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? Pudiéramos decir que Pablo está en otras palabras preguntando ¿qué asociación, qué participación, qué intimidad hay entre la luz o la santidad y las tinieblas o las depravaciones? Tenemos en el versículo 15 la tercera pregunta, ¿qué concordia Cristo con Belial? En otras palabras, el Espíritu Santo pareciera estar preguntando en qué están de acuerdo el Señor y Belial. Los judíos adoptaron esta figura malévola de Belial como refiriéndose a Satanás. Entonces este es uno de los nombres del diablo en la Biblia. La cuarta pregunta, también en el versículo 15, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? Y si pensamos en estas palabras, en el sentido que tenían en el idioma original, pudiésemos decir que la pregunta es, ¿qué porción tiene el que ha creído en Jesús con aquel que es incrédulo hacia Dios? En el versículo 16 tenemos la quinta y última pregunta, que dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Aquí la interrogante tiene que ver con qué trato hay entre los que son la morada de Dios y aquellos que van a la morada de ídolos. Y estas preguntas Pablo las pregunta a través del Espíritu Santo para que los cristianos en Corinto y para que nosotros en Pereira, Colombia, podamos entender algo del deseo que Dios tiene que vivamos una vida santa. Y ese es el tema que vamos a ver, la santidad de su pueblo. Y él en el versículo 16 les señala a ellos como siendo el templo del Dios viviente. Él les dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. En 1 Corintios 3:16 y en 1 Corintios 6:19, él hace lo mismo. En ocasiones, cuando se habla del templo, se refiere a esto como siendo una realidad en cada creyente. Cada cristiano es templo de Dios. Y en otras ocasiones, cuando se habla del templo en el Nuevo Testamento, se está refiriendo a que esto es una realidad de cada iglesia. Cada iglesia es templo de Dios. De manera que esto debe impactarnos grandemente en todo sentido y en específicamente en cuanto a la santidad que debe caracterizarnos. Debo convencerme todos los días sobre el hecho de que mi cuerpo es la morada del Dios que vive para siempre
y también recordarme todos los días que pertenezco a una iglesia que es también la morada de Él. Romanos 8:9 nos enseña que el Espíritu Santo mora en nosotros. Juan 14:23 nos enseña que Jesucristo y que su Padre también moran en nosotros. Y esto debe ser algo que debe restringirnos en cuanto a la inmundicia cuando consideramos que mi cuerpo y el cuerpo al que pertenezco en una localidad que se reúne de acuerdo a la palabra del Señor, para la gloria del Señor, somos templo de Dios, y esto me debe detener de faltarle a mi Señor. Y Pablo en el versículo 16 defiende su postura al citar dos pasajes del Antiguo Testamento. Porque él dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pareciera estar citando Levítico 26:12. Andaré entre ustedes y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Quizás también tenía en mente Pablo Ezequiel 37:27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. En Levítico hace la promesa al hablarles sobre las bendiciones que ellos recibirían si obedecían su ley. En Ezequiel hace la promesa al describirles su deseo de regenerar, de restaurar y de reunificar a la nación de Israel. El deseo eterno del Señor es morar entre los suyos, que Él sea el Dios de ellos y que ellos sean su pueblo. Su anhelo es que Él sea reconocido y que sus siervos se dispongan a Él. Esto quiere decir que viviré una vida santa cuando comprendo la increíble realidad que Dios mora en mí, mora en mi congregación, que el Dios de toda gloria es mi Dios y que yo fui creado y que yo fui redimido para entregarme completamente a Él. El versículo 17, Pablo continúa, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Esta cita del Antiguo Testamento también es la consecuencia de las citas hechas en el versículo anterior. En otras palabras, si Dios mora entre nosotros y en nosotros, y si Dios es nuestro Dios y si nosotros somos de Él, ¿cómo debe verse eso reflejado en nuestras vidas? El Espíritu que nos guía a toda la verdad cita aquí a Isaías 52:11. Apártense, salgan de ahí, no toquen cosa inmunda, salgan de en medio de ella, purifíquense los que llevan los utensilios de Jehová. Y siempre, hermanos, que vemos una cita en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, queremos detenernos y ver cómo es que el escritor lo interpreta, porque eso nos ayuda a poder interpretar las Escrituras. Y en esta porción de Isaías, Dios le está hablando a su pueblo acerca de librarles de esa cautividad que ellos iban a sufrir por mano de los babilonios. Y ya que Él les habría de dar su libertad, ¿cómo ellos iban a responder a eso? Ellos iban a tener que entregarse y disponerse completamente a Él. Porque un Dios que lleva a cabo un gran rescate de su pueblo es un Dios que merece ser grandemente agradado a través de una vida que se vive en santidad. Él podía exigirle eso a Israel. Él podía mandarles que salieran en medio de los inicuos.
Él podía dictaminarles que se apartaran de ellos y que no tocaran lo inmundo, porque eran suyos, porque Él los había redimido. Y haciendo eso, el Señor les promete que Él iba entonces a recibir a los suyos. Y lo mismo es para nosotros. Aquel varón del Calvario que dio su vida por mí en la cruz, es el varón de varones que merece todo lo que soy, que merece que viva una vida de pureza y de santidad delante de Él, por todo lo que Él ha hecho a mi favor. En el versículo 18, y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Posiblemente Pablo aquí cita 2 de Samuel 7:14 y 1 de Crónicas 17:13. En ambos pasajes leemos lo siguiente: yo le seré por padre y él me será por hijo. Quizás también tenía en mente Jeremías 31:9, soy a Israel por padre. En los primeros dos pasajes, Dios está hablando a David en cuanto a su hijo Salomón y todo lo que él haría. Dios dice que él sería su padre y que Salomón sería su hijo. Y la cita de Jeremías es en cuanto a Dios restaurando a su pueblo a sí mismo y él siendo el padre de ellos. ¿Qué es lo que se enfatiza aquí con esta figura paternal? La idea siendo enfatizada aquí es que Dios puede pedirnos hacer estas cosas porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre quien ejerce plena autoridad sobre nosotros. Y entonces la santidad es algo que manifestamos, es algo que practicamos en devoción y gratitud a Dios, pero también lo practicamos porque es algo que Él nos exige. Seamos santos, hermanos, porque Dios se lo merece. Él es nuestro majestuoso Dios. Seamos santos porque Dios lo demanda. Él es nuestro soberano Padre. Llegamos al versículo 1, donde vemos que el inicio del versículo 1 del capítulo 7 es íntimamente ligado con lo que estamos viendo al final del capítulo 6, porque dice ahí, así que. Nunca piense que necesariamente cuando un capítulo termina y otro comienza es que es otro tema completamente aparte. Los capítulos y sus divisiones y los versículos no fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fueron buenos hombres que buscaron dividir la Biblia de tal manera para facilitarnos encontrar los pasajes, pero yo creo que usted estaría de acuerdo que este versículo debía de estar al final del capítulo 6. Pero bueno, el punto es que Pablo viene en el capítulo 6 trabajando en las palabras que él viene diciendo para llegar a la cúspide. ¿Cuál es la conclusión de 2 Corintios 6 del 14 al versículo 18? Es así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y entonces Pablo, en base a todo lo que ha venido enseñando, él llama a los corintios a limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí encontramos que el Señor nos dice que sus hijos viven en pureza y en castidad cuando comprenden las promesas que Él les hace. Siempre debemos poner mucha atención a las promesas de nuestro Dios. Romanos 4:16, sus promesas nos dan seguridad. 2 Corintios 1:30, sus promesas nos infunden de confianza. Gálatas 3:14 y 22, sus promesas nos otorgan la redención. Efesios 1:13, sus promesas nos confirman el hecho de que le pertenecemos a Él.
Hebreos 6:17, sus promesas nos testifican que su juramento es como Él, son inmutables. Segunda Corintios 7:1, sus promesas nos desafían a vivir una vida en santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, y ahora quiero que veamos las dos cosas que el Dios Santo exige de nosotros en cuanto a la santidad. En primer lugar, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. En cuanto a eso, quisiera ver primeramente nuestra participación en la santidad. Dios nos ha limpiado. Lo que veíamos en la última sesión, pero ahora es nuestro deber activamente y constantemente limpiarnos. Dios me santificó, pero yo necesito continuar con la santificación. Dios me limpió, pero yo tengo que emplear ciertas cosas en mi vida y dejar otras para poder seguir en esa limpieza espiritual. Este verbo limpiémonos en el griego es un aoristo y está en activo. O sea que fuimos limpiados en el pasado, pero nosotros debemos anhelar, buscar y practicar la limpieza. ¿Qué nos dice Santiago 4:8? Limpien sus manos. ¿Qué nos exige Dios en 1 de Pedro 1:15? Sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Qué nos exige Jesucristo en Mateo 5:48? Sean pues ustedes perfectos. ¿Se fija? Es una orden, es esta participación nuestra en la santidad. Y hay cosas que usted y yo debemos realizar activamente para obedecer esos imperativos divinos en cuanto a nuestra santidad. Por ejemplo, Efesios 5:26 me enseña que si quiero vivir en santidad debo convencerme todos los días de aquella obra que Cristo hace para poder purificar a su iglesia. Muchos de los pecados con los que lidiamos los seguimos cometiendo por la sencilla razón que no pasamos tiempo convenciendo nuestro ser de las verdades que Dios nos despliega en su palabra y que Él nos hace ver a través de ellas qué es lo que Él ha hecho en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Y entonces el cristiano se acostumbra a pensar, Cristo obra a través de su palabra, obviamente también a través de su muerte, su resurrección, su sangre derramada para purificarnos. Otra cosa que el cristiano hace para poder vivir en limpieza, Santiago 4:8, es nos acercamos a Dios. Y por eso no descuidamos la oración. Por eso no descuidamos la lectura, la meditación de la Biblia, la memorización de la palabra, y de esta manera nos acercamos a Él. Otra actividad que el creyente hace para vivir limpiamente es todos los días, 1 Pedro 1:15 y 16, admirar el carácter santo de Dios, que es lo que estamos tratando de hacer en estos días de conferencia. De estudiar lo santo que Dios es, no para irnos a casa con un mundo de información en la mente, sino para poder trasladarlo a nuestra vida, que así como Él es santo, yo también tengo que ser santo. O considero también el hecho de que 1 de Juan 1:7 me pide que yo ande en luz, que yo no puedo estar caminando en las obras de las tinieblas. Eso ya no es para mí, yo tengo que andar en la luz. El cristiano también se limpia, de acuerdo a 1 de Juan 1:9, a través de la actividad de la confesión de pecado. El cristiano confiesa su pecado al Señor, admite lo que ha hecho.
acepta su culpa, acepta lo mal que está sin poner excusas, confiesa su pecado. El cristiano también vive en pureza. Salmo 119:9, cuando busca obedecer la palabra de Dios, cuando se somete plenamente a lo que la Escritura le dice. O también cuando nos convencemos, de acuerdo a Romanos 6:22, que el fruto de nuestra santificación es la santidad. Que yo tengo que vivir de acuerdo a lo que Dios ya me hizo. Que Dios me ha santificado, y eso debe de redundar en el hecho de que yo viva de una manera santa. Que cuando yo peco contra Dios, yo estoy yendo en contra del propósito que Él tuvo en enviar a su Hijo, en castigar a su Hijo, en resucitar a su Hijo, en que las buenas noticias de su Hijo llegaran a mi vida. El pecado va en contra de todo eso. Y me tengo que recordar que el fruto de la santificación es la santidad. También algo que me abstiene de pecar es gustar todos los días las misericordias de Dios. Romanos 12:1. Nunca acostumbrarme a las misericordias de Dios. Nunca encontrar que la salvación tan grande que me ha sido dada es algo tedioso, aburrido. Gustar todos los días, todo momento las misericordias de Dios. Y cuando siento un deseo de gustar el pecado, pienso en el gusto que recibo en las misericordias de Dios, que lo excede. Que yo no tengo ningún placer verdadero, ningún deleite en el pecado, que mi verdadero placer, mi verdadera satisfacción está en este Dios tan misericordioso. Efesios 5:3 también me ayuda a vivir limpiamente cuando vivo como conviene a los santos. ¿Cómo es que Dios hace que este asunto de vivir santamente es algo sencillo, aunque nos cuesta? Pero la sencillez en la enseñanza en la Escritura es que, por ejemplo, Colosenses 3:12, la santidad es como una ropa que me pongo, que me despojo de la ropa que está asociada con mi vida pasada y ahora me visto con esa vestidura que va de acuerdo a aquellos que viven en santidad. O también nos ocupamos en las responsabilidades recibidas por parte de Dios. 1 Timoteo 2:15. No permita tener tiempo libre. Ocupe su tiempo, ocupe su mente. Ocupe su tiempo en las cosas del Señor, en las actividades que tiene que hacer en su vida, que todas son para su gloria, porque de esa manera también nos abstenemos del pecado. O también tengo que convencer mi mente de Hebreos 12:14, que yo debo perseguir la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. También debo tratar de dimensionar el propósito de Dios, Efesios 1:4, y el llamado de Dios, que es la santidad, 1 Tesalonicenses 4:7. Debo también anhelar ser un instrumento limpio en las manos del Señor, 2 Timoteo 2:21. Y algo también que nos purifica, que nos lava, que nos abstiene de pecar, 1 Juan 3:3, es poner toda nuestra esperanza en el Señor. Entonces, hermanos, hay una abundancia de cosas que debemos tomar en cuenta todos los días, en todo momento, para no defraudar a nuestro Dios y no pecar contra Él. Número 2, quiero ver bajo este encabezado nuestra obligación en la santidad. Nuestra obligación, nuestra participación, pero ahora nuestra obligación en la santidad. El llamado es que nos limpiemos de toda contaminación, de toda suciedad, de toda inmoralidad. Una de las razones por las que nos acostumbramos a pecar con ciertas cosas es porque nos justificamos de una o de otra manera. Nuestro corazón es tan perverso que sabemos que la Biblia lo prohíbe,
pero nosotros tenemos nuestra lista de por qué estamos justificados para cometer cierto pecado. Y en ocasiones es porque pensamos que hay pecados que no tienen importancia o que son dignos de ser ignorados porque realmente no son tan graves. Hermanos, toda contaminación incluye los pecados que cometemos contra Dios, contra su Hijo, contra su Espíritu, contra su palabra, contra su presencia y contra su nombre. Toda contaminación incluye las maldades cometidas contra nosotros mismos, contra nuestra familia, contra nuestros hermanos en Cristo y contra aquellos que aún no se han convertido. Toda contaminación incluye las faltas que cometemos con nuestro cuerpo, con nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra conciencia, nuestra voluntad, nuestro corazón. Toda contaminación incluye las atrocidades que cometemos con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies, nuestros órganos reproductores. Toda contaminación incluye todas las fechorías que cometemos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras disposiciones, nuestras actitudes. Toda contaminación incluye las corrupciones que cometemos abiertamente y secretamente. En tercer lugar, no solo nuestra participación y nuestra obligación en la santidad, pero nuestra comprensión en la santidad. Para poder vivir santamente delante de Dios, necesitamos comprender lo contaminante que es la contaminación, lo depravado que es la depravación, lo malo que es la maldad y lo corrupto que es la corrupción. Número 1, necesitamos entender lo corrupto que es el pecado. Y esto lo logramos cuando entendemos algo de la naturaleza del pecado, que mancha el nombre y el honor de Dios, que procura violar el carácter de Dios, que afrenta la autoridad de Dios, que odia a Dios, que deshonra la majestad de Dios, que rechaza la bondad de Dios, que es un contrincante a la justicia de Dios, que quebranta la ley de Dios, que contamina la creación de Dios, que daña a las criaturas de Dios. Así nos limpiamos, hermanos, cuando entendemos lo corrupto que es el pecado, cuando entendemos la naturaleza del pecado, pero también cuando comprendemos algo acerca de los efectos del pecado sobre las personas. Que el pecado es malo porque ciega, porque mata, porque esclaviza, porque maldice, porque rebaja, porque deforma, porque nos hace mendigos, porque quita toda bondad, porque deja a uno inútil para mejorar, porque inclina nuestra mente para hacer el mal, porque arruina el entendimiento y porque hace que los hombres se comporten como bestias. Los efectos del pecado. También vemos la fealdad del pecado en cómo la Escritura compara la maldad y a los malvados a leones crueles, a osos salvajes, a dragones horrendos, a lobos rapaces, a perros hambrientos, a serpientes y escorpiones que muerden, a arañas venenosas, a cerdos sucios. La maldad, los malvados. Hermanos, tenemos que entender también que
debo detestar el pecado, porque el pecado es lo peor que hay en este universo y fuera del universo. El pecado es tan malo que es peor que el diablo, porque el pecado fue lo que dio origen al diablo. Y me doy cuenta que yo no tengo nada que ver con ese ser que solo quiere destruir mi vida. Y me doy cuenta también que el pecado es tan malo que es peor que el infierno, porque también por causa del pecado es que existe un infierno. Hermanos, lo podemos decir tan elementalmente, pero es la clave: el pecado es malo. El pecado es malo. Pero también nos ayuda a no pecar contra Dios cuando entendemos lo perverso que es nuestro corazón. El problema del pecador no es que peca, el problema del pecador es que es pecador. En su esencia y en su naturaleza es pecador. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. No nacemos siendo buenos, ni es nuestro entorno que nos corrompe, nacemos completamente corrompidos y torcidos. Mateo 15:19, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La depravación de nuestro corazón se manifiesta en cómo la maldad afecta todas las partes de nuestro cuerpo. Pablo demuestra esto en Romanos 3, del 11 al 18, al citar distintos pasajes de los Salmos. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero ¿sabe lo que también nos impide de pecar contra nuestro santo Dios? Es lo mucho que Dios aborrece la maldad. Vivimos en una sociedad, sea en México, en Colombia, en cualquier parte del mundo, que tolera la maldad. Tolerancia. Todo es subjetivo. No hay verdades concretas, absolutas. Cada quien puede vivir como quiera. La sociedad y el mundo muestran una tremenda indiferencia hacia la maldad, pero hermanos, el Dios de la Biblia, el Dios de Génesis, el Dios de Éxodo, el Dios de Levítico, el Dios de Números, el Dios de Deuteronomio, el Dios de Mateo, el Dios de 2 Corintios, el Dios de hoy es un Dios santo que aborrece la maldad. Y si yo entendiera lo mucho que Dios odia mi pecado, esto también me detendría de pecar contra Él. Que el pecado es tan malo y Dios es tan santo que Él odia el pecado y al pecador con todo su ser. Proverbios 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Esa palabra abomina en hebreo indica, le da asco. Abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Salmo 5:5, aborreces
a todos los que hacen iniquidad. Salmos 11:5, al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Proverbios 8:13, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Levítico 20:23, ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero quiero que también veamos nuestro celo en la santidad. ¿Cómo debería de ser nuestro celo en la santidad? El mandato es limpiarnos de toda contaminación de carne y espíritu. Esto va con lo que ya mencionamos anteriormente. Dios demanda de nosotros limpieza en lo interno, en el espíritu, pero también en lo externo, que sería nuestra carne. Dios entonces exige de nosotros pureza en cuanto a lo físico, que es la carne, y lo espiritual, que es nuestro espíritu. Quiero que piense que esto nos hace ver que vivir santamente involucra ser puros al estar a la vista de otros y al estar a la vista de nadie. Hermanos, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos mirando cuando estamos a solas? ¿Qué tipo de mensajes coquetos le estamos enviando a otras personas a escondidas de nuestro cónyuge? O quizás, si somos solteros, a alguien que no es nuestra esposa o esposo, para que le hablemos de esa manera. Vivir puramente es vivir limpios de cualquier hipocresía y de toda falsa apariencia. Número 2, vivir rectamente requiere de una continua honestidad, sinceridad y congruencia. Analicemos, hermanos, nuestros corazones y preguntémonos delante de la presencia de Dios, que todo lo sabe, ¿qué cosas estoy diciendo de los hermanos a sus espaldas? ¿Qué situaciones estoy tramando para dañar a alguien en el trabajo? ¿Por qué es que tenemos una personalidad múltiple al ser uno en el hogar, otro con los amigos y otro en la iglesia? ¿Servimos a los demás y a Dios para glorificar al Salvador, o lo hacemos realmente para posicionarnos por encima de los demás? Vivir piadosamente resulta en que lo que soy en mi carne soy en mi espíritu, y lo que soy en mi espíritu soy en mi carne. Número 3, vivir íntegramente es detestar por completo el autoamor y la autoimagen. Hermanos, ¿por qué tanto afán en llamar la atención en la forma en la que hablamos, vestimos y nos comportamos? ¿Qué atractivo hay en querer siempre ser el centro de la atención de todos? ¿Realmente le define a usted lo que otros ven de su vida en las redes sociales? ¿No es más satisfactorio no autoamarme, sino amar con todo mi ser a aquel que me amó hasta la muerte? ¿No es más gratificante no enfocarme en mi autoimagen, sino en que fui creado a imagen y semejanza de Dios y que fui regenerado por Él para que despliegue a este mundo egocéntrico la imagen más gloriosa que puede haber, que es la imagen de Dios? Que ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu es respirar, existir, caminar, servir, publicar y adorar a Dios reverencialmente, fervientemente, devotamente, genuinamente, apasionadamente. Y número 2, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, dice Pablo. El verbo perfeccionando también es activo, como lo es el anterior que vimos. La idea es contemplar algo, es llevar algo a su culminación.
Es el mismo verbo y la misma idea que encontramos en Filipenses 1:6. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La encomienda es que aumentamos, que crezcamos, que maduremos en la santidad. Es imperioso que abundemos en esperanza, Romanos 15:3. Es imperioso que abundemos en toda buena obra, 2 Corintios 9:8. Es imperioso que crezcamos en agradar a Dios, 1 Tesalonicenses 4:1. Es imperioso que crezcamos en nuestro amor hacia los demás, 1 Tesalonicenses 4:9 y 10. Aquí encontramos que debemos abundar, avanzar y progresar en la santidad. Pablo nos instruye en 2 Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La verdadera metamorfosis se efectúa en el ser cuando todo lo que somos contemplamos detenidamente la dignidad, la excelencia, la gloria del Señor. Hombres y mujeres que contemplan la gloria del Señor son cambiados radicalmente para vivir en pureza delante de Él. Nadie puede contemplar la esplendorosa y brillante gloria de Dios a través de la fe, a través de las Escrituras, a través de la guía del Espíritu Santo y seguir siendo la misma persona. Es imposible. Con sumo respeto y con bajeza extrema, hermanos, meditemos en el Dios que es perfectamente, terriblemente y majestuosamente temible. Él es temible, este es uno de sus nombres. Sus actos le hacen temible, porque Pablo habla aquí perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sus actos le hacen temible. Es temible por su grandeza, por su poder, por su fuerza, por sus innumerables atributos. Su ira le hace ser temible. Su presencia es temible. Su posición como el Dios Altísimo le hace ser temible. Todo lo que tiene que ver con Dios le permite exigir y le hace merecer toda nuestra reverencia, todo nuestro respeto, todo nuestro temor. Él fue el temor de Isaac y debe ser nuestro temor también. El temor, el respeto, la reverencia a Dios es algo en lo que debemos perseverar todos los días de nuestra vida. No es opcional, sino algo que Dios nos ordena hacer. Como criatura de Él es fundamental que entienda que Él me creó y Él me redimió para que le tema. Salomón gozó de todo lo que él podía encontrar en esta vida y él llegó a la firme convicción y a la final conclusión que el temor a Jehová es la actividad más importante que podemos realizar. La realidad es que Dios considera como pecado cada momento que no le tememos. Y lo baso eso en Jeremías 2:19. Cada momento que muestro reverencia a mi Dios, estoy pecando contra Él. En el Salmo 33, el temor a Dios está relacionado con nuestra admiración de Él. El poeta muestra que Dios debe ser contemplado por su rectitud, por la rectitud de su palabra, por la fidelidad de sus obras, por el amor que Él tiene por la justicia y el juicio, por su misericordia que llena la tierra y por el poder con el que Él creó todas las cosas. Y al considerar a Dios en todo eso, el salmista nos pide: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y por eso, hermanos, es muy importante que estudiemos a Dios todos los días de nuestra vida,
Todos los días necesitamos leer la Biblia, pero también debemos profundizar más y más en ella y preguntarnos qué me enseña esta porción acerca de mi grandioso Dios. ¿Qué puedo aprender en esta sección acerca de su santidad, su grandeza, su poder? Todos requerimos pasar tiempo admirando a Dios, leyendo y meditando en su palabra y contemplando su persona. El que admira a Dios en verdad encuentra un inmenso deleite en sus ordenanzas. Salmo 112:1. Entre más usted considere a Dios, más conocerá a Dios, y entre más conozca a Dios, más entenderá por qué Él es temible y por qué debemos temerle. Una vista alta de Dios resultará en que yo viva mostrándole reverencia y temor. No necesitamos a más personas que saben mucho de la Biblia. Necesitamos ser una generación que tema profundamente a nuestro Dios. Hermanos, dejemos de leer la Biblia por saber más de la Biblia. Leamos la Biblia para conocer al Dios de la Biblia. El temor al temible no es algo que solo tiene que ver con nuestra comunión íntima, con el Señor en nuestra privacidad. La persona que verdaderamente tiene una vista alta de Dios es porque ha rebajado su corazón en sumo respeto a Él, y lo va a manifestar muy claramente ante los demás, que es alguien que teme a Dios. No nos muestre que sabe de la Biblia, muéstrenos que teme a Dios. Porque los que temen a Dios, Proverbios 3:7, lo muestran al ser humildes y al alejarse de la maldad. Proverbios 8:13 son personas que aborrecen la maldad. Proverbios 16:6 y Job 28:28 son personas que se apartan del mal. Eclesiastés 12:3, los que temen a Dios lo muestran obedeciendo los mandamientos de Dios, lo muestran sirviendo y amando a Dios, lo muestran sujetándose a Dios, lo muestran siendo puros, siendo rectos y sujetándose los unos con los otros. Esto quiere decir que el temor a Dios no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Según Dios, temerle a Él es mejor que poseer muchos bienes. Una y otra vez nuestro Padre nos presenta todos los beneficios que recibe alguien que le teme a Él. Esta no debe ser la razón principal por la que le reverenciamos. Sobre todas las cosas respetamos a Dios porque Él es el temible. Después de eso, todos los resultados que aparecen en la vida de los que le temen también son un factor que nos motivan a reverenciarle. Y cuando yo temo a Dios, Dios me promete que me va a dar sabiduría. Me promete que me va a dar larga vida. Me promete que me va a dar confianza y esperanza en Él. Me promete que voy a ser hecho como una fuente de vida. Me promete que voy a sentir reposo y no vamos a ser visitados por el mal. Me promete riquezas, honra y vida. Me promete misericordia. Me promete que nada me faltará. Hermanos, claramente podemos concluir que todo bien lo recibimos cuando tememos, respetamos y reverenciamos a Dios en nuestras vidas. Temamos entonces al temible. Disfrutemos profundamente la santidad de las obras de Dios. Busquemos incansablemente ser santos en todos los aspectos de nuestra vida. Y no solamente por esta vida, sino por el resto de nuestra existencia aquí sobre esta tierra y por toda la eternidad.